Muy bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos a un nuevo programa de Psiquiatría Today. Como saben, el podcast de divulgación médico-sanitaria dirigido a profesionales del mundo de la psiquiatría, un espacio patrocinado por Adamel Laboratorios y producido por Lupama Producciones. Les recuerdo también que todos los programas de Psiquiatría Today se pueden escuchar en la web Adamet TV Profesionales, concretamente en el enlace profesionales.adamettv.com. Ya saben que cada programa tratamos de abordar un tema del interés de todos los profesionales del mundo de la salud y del mundo de la medicina en general. Como siempre nos ayuda a introducir estos programas, nos hace pues de embajador, es el coordinador general del tema y del programa, el profesor Miguel Álvarez de Mon González, que saben que es médico especialista en psiquiatría, adjunto en el Hospital Infanta Leonor de Madrid y profesor investigador en la Universidad Complutense de Madrid. Aquí es el momento en el que yo saludo al profesor Álvarez de Mon y le digo: hombre, Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Con quién vamos a hablar hoy? Hoy el tema es algo distinto porque nuestro invitado es el propio doctor Miguel Ángel Álvarez de Mon. Querido profesor, bienvenido. Ahí tenemos al protagonista de hoy. Es que me hace mucha gracia la situación porque efectivamente aquí es donde normalmente presentamos Exacto, al invitado. exacto. Hoy hemos cambiado el guión o la línea de trabajo porque, bueno, me parece perfecto porque yo aprovecho para comentar cosas del profesor Álvarez de Mon que habitualmente no comento por razones de tiempo. Pero tengo que reconocer que la situación me hace mucha gracia. Las situaciones, soy el invitado. La situación es divertida, es bonita y además es muy agradable porque es por algo muy bonito que has hecho y que además lo has hecho para todo el mundo, he leído. O sea, que para profesionales, pero también para el mundo general, para el oyente, ¿no? El paciente, la persona de a pie, que también pueda, porque de lo que vamos a hablar es algo que nos interesa absolutamente a todos. Pero como digo, a mí me permite decir que el doctor Álvarez de Mon, casi nunca lo comento, es graduado en medicina por la Universidad de Navarra, es especialista en psiquiatría por la Clínica Universidad de Navarra, 2018-2019, que defendió su tesis doctoral en la Universidad de Alcalá, obteniendo la calificación de sobresaliente cum laude, que además ha completado su formación con estancias de investigación en la Universidad de Emory y también en la Universidad de Harvard. En la actualidad trabaja, esto ya lo saben, como psiquiatra en el Hospital Universitario Infanta Leonor y es profesor asociado en la Universidad Complutense de Madrid. Lo que no saben es que es autor de 177 artículos científicos publicados en revistas nacionales e internacionales y que a lo largo de su trayectoria ha recibido el Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Alcalá, el Premio de la Sociedad Española de Psiquiatría a la mejor tesis doctoral 2018-2019 y el Premio Investigador Emergente del Programa de Excelencia Investigadora de la Sociedad Española de Psiquiatría. Además, en 2023 fue incluido por la prestigiosa publicación y Sanidad dentro de la categoría 40 jóvenes profesionales para transformar nuestro sistema sanitario. Y finalmente, para no alargarnos más, que podríamos hacerlo en el ámbito de la divulgación, ha sido columnista habitual en la revista Telva, es el conductor, no sé si lo saben, del programa Psiquiatría Today, ese programa que hacemos de vez en cuando, y en 2026 ha publicado su primer libro, que este es el tema que vamos a abordar hoy. El libro, vamos a poder verla, ahí está, la portada de este libro del doctor Miguel Ángel Álvarez de Mon, con un prólogo de Rosa Molina, que es Desaprender. Miguel, profesor, ¿de dónde has sacado el tiempo para escribir este libro? Primero, con todo lo que haces, con tus clases, con tus alumnos, con tus programas, con tus coordinaciones. ¿Cómo se saca tiempo para escribir un libro? ¿O de dónde se saca? Hay una cosa que yo comento mucho con la compañera, con la amiga que me hizo el prólogo, con Rosa Molina, que es que esto lo hará mucha gente, evidentemente, que es amortizar esfuerzos, ¿no? Que al final los temas que abordan en el libro son temas que de una manera u otra había tocado en mi vida profesional, ¿no? En distintos ámbitos, ya fuese
pues más en la consulta, más en clases, más en investigación. Entonces, bueno, yo creo que los esfuerzos realizados en otras áreas de mi vida han facilitado la escritura del propio libro. Al final, en el libro es un ensayo en el que abordo 9 temas de actualidad y a veces en algunos capítulos incluso he citado trabajos en los que yo he tenido la oportunidad de participar y en otros temas, pues evidentemente trabajos de otros, la mayoría evidentemente, pero que bueno, que yo ya había revisado, que yo conocía. O sea, que al final el libro al final ha Sí. sido ordenar en un libro temas que a mí me inquietaban de la actualidad y que yo ya me había revisado para otros asuntos. Exacto, además el profesor Álvarez de Mon pues, ha escrito numerosos artículos científicos, con lo cual ya está muy acostumbrado a eso de poner negro sobre blanco, ¿no? Muchísimas cosas. Ahora esto es un ensayo, como él dice, dirigido al gran público. Pero, ¿qué ocurrió para que sintieras la necesidad de escribir desaprender? Que si vamos al diccionario vemos varias acepciones de esta palabra, pero que me parece que es tremendamente importante. ¿Hubo algo incluso algún momento personal, que te hiciera pensar estamos viviendo de una forma que no nos está haciendo nada bien a nosotros mismos? Pues Ricardo, yo te tengo que, si te soy sincero, Uh-huh. eh, Por favor. para mí lo que se cruzó fue la oportunidad. Bien. Aquí la amiga compañera que hizo el prólogo, Rosa Molina, fue un Sí. poquito la que me hizo la introducción con la editorial y la que un poco me empujó junto con otros colegas que menciono al principio del libro, pero al final lo que se cruza es la oportunidad. Y es verdad que una vez que se cruza la oportunidad diciendo, oye, ¿de qué lo quieres hacer? Pues bueno, yo ahí tenía más claro con un formato más ensayo, donde, bueno, pues también cuento anécdotas de la consulta, de la vida y demás, Claro. pero un formato más ensayo. Y es verdad que los temas, elegir los temas es probablemente lo más difícil, ¿no? Ordenar cuál va a ser el esquema, el guión del libro. Ya luego, una vez hecho eso, lo demás, la verdad que va más solo. Uh-huh. Llevamos la cabeza llena de cosas. Y una vez un psiquiatra me dijo, lo que pasa es que tenemos el disco duro lleno, no hay que saber vaciarlo, volverlo a poner de contenido actualizado, quitar lo que ya no es válido. ¿Qué 3 cosas, por ejemplo, de lo que tú has desaprendido mientras has escrito el libro? Pues a mí la verdad es que revisar la bibliografía, preparar el libro, escribirlo, luego releerlo para identificar erratas, etcétera, etcétera, a mí personalmente me ha servido. Entonces yo es una cosa que espero y deseo Uh-huh. que al lector le haga reflexionar o reconsiderar pues 2 o 3 cosas de su vida, ¿no? A mí personalmente una cosa que yo hago ya desde hace unos meses es yo me desinstalo la red social que más utilizo, que es Instagram, me la desinstalo y cuando deliberadamente la quiero usar, me la instalo. Bien. Entonces es verdad que ya el hecho de tener una barrera, ¿no? Porque no me la voy a desinstalar con datos, espero a tener wifi, espero a un momento concreto del día, a veces nada, pues eso a mí me ha ayudado a reducir el tiempo de uso, pero sobre todo me ha ayudado a usar Instagram cuando a mí me parece oportuno, cuando a mí me da la gana. Es decir, no es estoy en un semáforo, pues mientras espero miro algo que al final te entretiene y te distrae mucho rato, sino que yo ahora deliberadamente como el que se pone un capítulo de una serie. Entonces, bueno, pues eso me parece positivo y eso a mí personalmente me ha ayudado. Luego también lo que me planteo es proteger más ratos al menos de la semana, si es posible, pues todos los días, pero proteger un rato para dedicarme durante un tiempo a una sola tarea, ¿no? Es decir, estar concentrado en una sola tarea. Porque al final te das cuenta que hoy en día es muy fácil ser distraído y distraerse. Entonces, al final, la atención focalizada, es decir, la atención sostenida, pues es como cualquier cosa en la vida que si uno no la entrena, la puede debilitar hasta llegarla a perder. Entonces, eso es una cosa que yo también intento ahora esforzarme por reservar espacios prolongados para estar atento, concentrado en una sola cosa. Y luego, a mí personalmente, una cosa que también intento darme más cuenta es ser más agradecido, ¿no? Yo creo que intentar ver lo bueno, las cosas buenas que los demás hacen por uno mismo, eso a uno puede ayudar a ser más agradecido y eso yo creo que también ayuda al bienestar propio.
Hay una idea que le ha llamado la atención al profesor Álvarez de Mon y nos llama la atención a muchos de nosotros, que es que tal vez hemos perdido la capacidad de esperar. Lo queremos todo para allá, como aquel que decía, oh Dios mío, dame paciencia, pero dámela ya, ¿no? No podemos esperar. Además, con todo, que si te llama el teléfono, que si un mensaje de WhatsApp, que si estás esperando un correo, ¿hasta qué punto puede una sociedad impaciente acabar siendo también una sociedad más ansiosa y con ello, querido Miguel, más infeliz, ¿no? O sea, eso me parece un tema importante, un tema muy actual. Evidentemente a mí me afecta, nos afecta yo creo que a muchos o a la mayoría, no Ujú. sé si a todos, pero a la mayoría. Es que yo creo bueno, evidentemente ahora muchas cosas las conseguimos más fácilmente, pero hay otras cosas en la vida que es que no se pueden conseguir tan rápido ni tan fácil, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que eso nos hace más impacientes y luego hay muchos malestares de la vida que hay que aprender a tolerar, porque al final forman parte de la vida. Entonces, paciencia y buen humor, yo creo que son dos atributos Sí. que nos deben de acompañar, porque al final muchos de los malestares de la vida se resuelven con paciencia y buen humor. Entonces hay que cultivar ambas. Mm. Ahora es el momento en que mucha gente partirá de vacaciones. Bueno, no hace falta que sean vacaciones. La gente va a un restaurante y fotografía el plato y tal. Y rápidamente desde su Instagram Miguel ve lo que su amigo, su amiga o su colega pues está comiendo o dónde se encuentra. El postureo, que dicen muchas veces, ¿no? Que la gente hace más las cosas para que te vean los demás que para disfrutarlo tú mismo. Esa pregunta atraviesa todo el libro del profesor Álvarez de Mon. ¿Qué harías si nadie pudiera verlo en redes sociales? Es decir, no existen, como hace 20 años o menos. ¿Hasta qué punto, Miguel, crees que hemos pasado de vivir experiencias a representarlas como en una obra de teatro? Pues a mí personalmente, Ricardo, eso sí que es un tema que me preocupa especialmente, porque yo creo Hmm, que eso sí que somos todos, a todos nos afecta, evidentemente, a los que han crecido con las redes sociales desde pequeñitos, es decir, a los que ahora son más jóvenes, 20, 25 años, sí. y yo creo que aún más, pero sí que creo que eso somos todos sensibles y creo que hace mucho daño, eso sí que a mí lo vivo cerca y esto me lo han contado en consultas, esto es una cosa que me preocupa, ¿no? El cuánto si uno se acostumbra a vivir para mostrar, el problema es que al final vive para la validación externa. Entonces, eso al final a uno le hace muy extremadamente vulnerable, porque vives para lo que los demás opinen. Entonces, las críticas de alguien, la desaprobación de un familiar, de los amigos, de colegas, Sí. nunca va a faltar. Entonces, tienes que aprender a ella. Entonces, si tú haces lo que haces por los demás, pues creo que vas a ser muy infeliz. Entonces, que eso es algo que nos tenemos que preguntar y creo que eso es hoy en día en el siglo XXI muy necesario. Esa es una pregunta que cada uno se tiene que contestar, pero oye, este plan que yo estoy haciendo o esto que yo estoy haciendo lo hago porque yo quiero, porque a mí me da la gana o lo hago porque le va a gustar a los demás o para que los demás lo vean. Efectivamente, esa representación teatral que decíamos. Hablas también de un fenómeno muy interesante, la polarización. Profesor Álvarez de Mon, ¿las redes sociales solo nos distraen o también están cambiando silenciosamente nuestra manera de pensar? Pues yo creo que nos están haciendo menos tolerantes, ¿no? Porque al final se calcula que esto puede variar, pero que el 70% del contenido que vemos, al menos en las redes sociales de Meta, Sí, nos lo presenta el algoritmo, ¿no? O sea, el 70%. Entonces, eso es muchísimo. O sea, eso quiere decir que el 70% de lo que ves te lo presenta la máquina, ¿no? El algoritmo, la empresa, ¿no? Entonces, eso yo creo que nos está empobreciendo porque al final nos enseñan lo que queremos ver. Entonces, de alguna manera, nos reafirmamos en lo que pensamos, ¿no? Entonces, si tenemos determinado sesgo, pues esto nos va a reafirmar. Que tú tienes esta inclinación política, te va a dar contenido de esa inclinación política. Que a ti te gusta esto, te va a mostrar más de esto. Entonces, esto nos está empobreciendo porque al final creemos que todos, al final, pues lo que hace es que las gafas a través de las cuales vemos el mundo cada vez están más marcadas. Entonces, bueno, pues la realidad es mucho más amplia que lo que vemos en redes sociales, ¿no? Entonces, esto sí que personalmente me parece que es algo que nos está empobreciendo. Yo creo que como las redes sociales seleccionan mucho lo que vemos, sí, porque al final uno, yo que sé, periódicos, sí. pues no puede tener su favorito, pero puede ojear varios. Noticias, ¿no?
o simplemente contenidos, ¿no? Cuando uno ve contenidos más variados. Pero claro, es que las redes sociales lo que hace es retroalimentarte sobre lo que tú ya crees, ¿no? Te enseñan lo que a ti te gusta, en lo que tú te detienes. Entonces, bueno, yo sí que pienso que nos está empobreciendo. Y curiosamente vivimos en una época donde se le ha dado muchísima importancia a la empatía y demás y tal, pero al final no hay nada más empobrecedor y que te haga menos empático que solo ver un determinado tipo de contenido o solo relacionarte con un tipo de personas. Seguro, seguro que sí. Además vemos lo controlados que estamos, tú haces cualquier búsqueda y sobre esa búsqueda luego tienes 3 meses que te van a ir dando datos e información sobre esa búsqueda que has comentado. Otra palabra, límite. A veces hay que poner límites a todo esto, ¿no? Hay que decir, ¿qué le pone puertas al campo? ¿Qué le pone límites? Que parece casi una palabra, maldita, ¿no? Sin embargo, tú sostienes que muchos límites aumentan la libertad y protegen también la salud mental. Eso de decirle a tu hijo adolescente, oye, hasta aquí, ¿eh? Hasta aquí hemos llegado, o tu comunicación en redes sociales, que no pases de 2 horas. ¿Por qué crees que, sin embargo, puede aumentar la libertad el término límite? ¿Y qué límites pondrías tú hoy a una familia con adolescentes que están todo el día enganchados al móvil? O sea, los límites yo creo que son necesarios y en muchas circunstancias hacen mucho bien, ¿no? Yo ahí cuento en el libro, por ejemplo, algunas medidas antisuicidio o luego, pues, por ejemplo, como un logro social ha sido todas las políticas en torno al tabaco. O sea, esas han sido Sí. unos logros sociales, ¿no? Limitar el dónde se puede fumar y tal. O sea, que al final hay Ujú. muchísimos límites que hacen muchísimo bien. Y al final la libertad sin ningún tipo de límite al final se convierte casi en desorientación, ¿no? En sentirte perdido. Y si tú te sientes perdido, al final, pues eso genera ansiedad. O sea que al final todos necesitamos que nos marquen un poco un camino. Quiero decir que esto es importante, ¿no? O sea que al final necesitamos para algunas cosas necesitamos pues un poco de guía, ¿no? Como cuando circulamos por la carretera, ¿no? Sí. Que las señales del tráfico, los límites de velocidad, etcétera, etcétera, pues hacen mucho bien, ¿no? O sea, que yo mismo cuento ahí, como yo he tenido que hacer el curso de recuperación de puntos un par de veces, yo creo que después de la segunda ya he aprendido definitivamente. Es decir, que a mí me ha venido muy bien. Es decir, que yo necesito, pues a veces, pues oye, pues con el palo, Sí, 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 es sí. decir, que a mí la propia ley de puntos me ha venido bien porque aunque haya tenido que hacer el curso de recuperación de puntos, pues eso me ha, vamos, conduzco muchísimo más precavido que hace 15 años. No me voy a meter en casuísticas ni en Sí, detalles, seguro que sí. pero muchísimo más seguro. Entonces, diciendo, oye, pues a lo mejor me ha librado de tener un accidente. Oye, pues entonces, en este sentido, hay muchas cosas que a lo mejor son impopulares, pero yo creo que muchos colegios y la sociedad en general, con el tema de la tecnología que lo invada todo, yo creo que estamos rectificando. Yo creo que en los colegios hay que volver más al bolígrafo y al papel. Entonces, luego, si tú me preguntases, oye, mójate, pues yo creo que los móviles no deben de entrar en la habitación, porque si tú dejas que un adolescente o un jovencito esté todo el día conectado a Internet Ya. en su habitación, es que probablemente no salga de la habitación, porque ya Mm, esté entretenido y no tenga nada ujú. mejor que hacer fuera de la habitación, ¿no? Y en este sentido hay algunas iniciativas tecnológicas que están triunfando mucho, como por ejemplo el Balance Phone, que al final son unos teléfonos que tienen muchas funcionalidades, pero están limitados. O sea que es una especie de oye, ni tan pobre como el Nokia de toda la vida, pero no tiene que Sí, tener sí, tanto como el iPhone, ¿no? sí, Último. sí, sí. Entonces, bueno, pues yo creo que esos puntos de equilibrio como el Balance Phone me parecen iniciativas muy buenas. Entonces, yo sacaría el teléfono de la habitación o el Internet, diría, o sea, mejor el Internet. Y estos son típico límite que creo que puede hacer mucho bien. Yo creo que hay que limitar el uso del teléfono móvil pues en reuniones familiares, cenas familiares, ¿no? Para favorecer que hablemos con el que tenemos delante, ¿no? Claro. En fin, Eh, que yo creo que cada uno debe de pensar, pero yo creo que poner algunos límites es positivo. Ujú. Pero claro, la gente no quiere perderse nada. Parece que lo ha perdido. Al día siguiente, cuando va a clase, al día siguiente al instituto, al día siguiente a la universidad, si te preguntan algo y no estás al día, pues parece que te has perdido algo realmente importante y puede ser una auténtica pues banalidad, ¿no? Sin duda alguna. Tú propones justo lo contrario, aceptar que no podemos vivirlo todo, aceptar que a lo mejor hay que elegir, a lo mejor hay que escoger, ¿verdad? Eso lo defiendo y lo expongo, lo relato, porque al final yo creo que cualquier elección en la vida conlleva renuncia. Es decir, hoy, por Sí. ejemplo,
tú ves a muchas personas pues de 30, 35, incluso 40 años que dicen, oye, pues yo no quiero tener hijos o lo quiero retrasar o lo he Sí, retrasado sí. o no los voy a tener porque no quiero renunciar a esto o a lo otro. Ujú, Fenomenal, pero si no tienes hijos renuncias a tenerlos. Es decir, que ujú. también renuncias a, bueno, pues muchos sacrificios, pero también muchísimas gratificaciones. Entonces, con esto lo que quiero decir es que tenemos que asumir que cualquier elección en la vida conlleva renuncia. Entonces, esto es algo que hay que asumir. No se puede todo en la vida, no se puede todo en la vida y hay que asumir con que bueno, pues que las elecciones libres son fantásticas, simplemente que, bueno, pues que conllevan alguna renuncia. Y yo creo que nos tenemos que centrar más en lo que elegimos y disfrutar de lo que elegimos que lamentarnos por lo que no tenemos, que a veces con tantas opciones Claro, uno a veces claro. disfruta menos de lo que tiene porque se lamenta por lo que no tiene. Y si faltaba algo, vino la inteligencia artificial, que ya está metida entre nosotros y a una velocidad, vamos, mayor que la velocidad de la luz. ¿Como psiquiatra te preocupa esa implantación, sobre todo tan brutal y a la velocidad tan tremenda que se está instalando en la sociedad, que todo es IA, todo es IA, todo es IA? O sea, vamos, justo ayer leía creo que creo que del Ramón y Cajal, creo, bueno, pues como con la implantación de la inteligencia artificial conseguían monitorizar a pacientes y se Sí, calculaba sí, prevenido sí, bastantes muertes sí. en pocos meses, ¿no? Entonces, digo que todo lo que sea la IA es fantástica y estoy súper a favor, ¿no? Simplemente que creo que tenemos que tener conciencia del uso que hacemos de Eso ella, ¿no? Y que es. no nos haga más vagos, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando ves Eso en es. clase a los estudiantes que a veces están grabando la clase para que luego les haga un resumen o una reunión profesional donde no, pues ya te enviará un resumen Gemini o la inteligencia artificial que sea, pues al final eso lo que nos puede hacer es un poquito más vagos, ¿no? Que tengamos una actitud pasiva durante esa charla, esa conferencia, esa clase. Entonces, eso creo que sería un punto en el que no nos podría beneficiar, ¿no? O sea, si nos hace que tengamos una actitud más pasiva en clases, conferencias, reuniones, etcétera, ¿no? O sea, que nos tiene que ayudar, la tenemos que usar, pero que no nos atrofie, o sea, que la usemos para potenciar nuestras cualidades, nuestras virtudes, no para sustituirlas. Mm. Si dentro de 10 años, que hoy en día 10 años son muchos, son muchísimos a la velocidad que va. Pero si dentro de 10 años, mirando hacia atrás, ¿qué te gustaría que hubiera sido la aportación de tu libro, de Desaprender? Pues hombre, a mí lo que más ilusión me haría es que hubiese muchos lectores Sí. que hubiesen reconsiderado algunos hábitos de vida, ¿no? O sea, algunos hábitos relacionados con el estilo de vida. Con que diciendo, oye, pues empecé a tomar conciencia del uso que hacía el móvil, empecé a revisar cada semana el tiempo de pantalla, las apps más usadas y tomé acciones en consecuencia. Oye, o que empecé a raíz de leer tu libro me compré un despertador por la noche Ujú. o un balance phone y empecé a hacer un uso más consciente. Pues, o empecé a leer más. ¿No? Pues cualquier cambio en el estilo de vida me haría muchísima ilusión y me daría una enorme satisfacción porque estoy convencido que ayudará al que cambie lo que considere que debe cambiar, que al final el consejo concreto lo debe considerar cada uno. Desaprender. A ver si desaprendemos esos 4 jóvenes que van tranquilamente uno al lado del otro, cada uno mirando su móvil y desentendiéndose completamente de sus 3, en teoría, amigos o incluso hermanos, familiares, ¿no? Oye, que hay que hablar, hay que ir a un sitio, a un bar o a una... Y hay que hablar, hay que mirarse el cara a cara, esa comunicación que no se nos pierda. Pues querido profesor Álvarez de Mon, Miguel Ángel Álvarez de Mon, muchísimas gracias por haber estado hoy en doble condición, ¿no? La de coordinador y también la de protagonista de este podcast con motivo de su libro Desaprender, que recomendamos desde aquí y que le felicitamos también, como decíamos. Un fuerte abrazo, profesor, y hasta el próximo podcast. Ricardo, pues muchísimas gracias y la verdad que me ha hecho muchísima ilusión. Me hace hasta gracia la situación, pero me hace mucha ilusión estar también dentro del podcast Psiquiatría Sí, Today, señor. pasar por este lado. Ya solo me falta entrar un día en cabina contigo.
Cuando quieras, ya sabes que estás recibido con los brazos abiertos. Un fuerte abrazo, Miguel, muchísimas gracias. Ya saben que vamos a terminar, pero como siempre les damos un correo electrónico para que pueden enviar ahí sus preguntas o sugerencias, es contacto@psiquiatriatoday.com. Recuerden que el podcast ha sido patrocinado por Adamed Laboratorios y producido por Lupama Producciones. Como siempre, agradecerles su tiempo y cuídense mucho. Hasta el próximo podcast.